¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos en un episodio más de su podcast La Nueva Prudencia y bueno, hoy tenemos un invitadazo de lujo a quien le doy una cordial bienvenida. Mi estimado Jairo, ¿cómo estás? Bienvenido. Abogado, muchas gracias por estar aquí en tu podcast. Te agradezco mucho y ojalá mucha gente nos pueda conocer. Sí, muy Gracias bien. por esta oportunidad de La Nueva Prudencia. Qué bien, qué bien. Bueno, pues aquí estamos con Jairo. Bueno, él es un abogado en materia laboral, experto no solamente aquí, sino que también el alcance que tienes prácticamente en la península. Entiendo que atiendes también temas en Ciudad del Carmen, estás en Mérida, conoces la materia laboral. ¿Desde hace cuánto tiempo estás involucrado en esta materia, mi estimado Jairo? Si Dios nos da vida, yo creo que aproximadamente el año que viene vamos a cumplir 10 años que estamos involucrados en la materia laboral, comenzando en Ciudad del Carmen, Campeche. Okay. ¿Tú eres originario de Ciudad del Carmen? De Ciudad del Carmen, es correcto. Ok. ¿Y ya trasladaste oficinas para acá, dejaste oficinas para ahí, y entonces tienes en las dos sedes, ¿no? Tenemos en Ciudad del Carmen, en esta ciudad, en Campeche y en Mérida. Ok. Óyeme, ¿cómo es que decidiste dedicarte a la materia laboral? ¿Cómo te enamoras? Y tú dices, este es el área donde yo me quiero dedicar, que no es un área que hace 10 años fuese un área que digamos muy transitada. Ok, perfecto. Bueno, yo quería comenzar en el área laboral, toqué puertas como toda persona que está iniciando, me la cerraron, conocí afortunadamente en el transcurso de mi vida, ya como en el 2015, a una persona que hoy tiene un puesto político y prefiero no mencionarlo, Claro. y que él me fue involucrando a estas cuestiones, porque yo quería que me enseñaran, pero no había esa oportunidad. Me cerraban las puertas los abogados y lo que tuve que hacer es esperar hasta que conocí a esta persona, me la presentaron, me dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo enseñar, no te puedo pagar, si tú quieres, adelante. Y entonces me fui involucrando con él, allá en Ciudad del Carmen, me empezó a gustar. De hecho, cuando me dio la oportunidad él de conseguir clientes y meterlos en su despacho, como a los 2 o 3 meses hubo un arreglo que tuvimos y pues me emocioné. Yo dije, no, pues esto a mí me gusta. Y fue que empecé a seguir la materia laboral. ¿Qué piensas de justamente de eso que comentas del celo profesional, donde habemos o hay o existen abogados que dicen, no, a mí me costó 10, 15, 20 años y yo no voy a permitir que cualquiera venga y que yo de una manera muy fácil le comparte y le dé la oportunidad? ¿A favor, en contra? ¿Cuál es tu posición? Bueno, creo que en este tiempo que llevo sí he percatado que sí hay muchas personas que no quieren darle oportunidad a jóvenes. Considero que se debería de dar esa oportunidad. Nosotros damos esa oportunidad porque desafortunadamente en la carrera nos enseñan lo que es lo teórico, pero pues cuando uno sale a la práctica se conecta con un mundo totalmente diferente, donde tenemos que saber cómo conectar con, en este caso, las autoridades. Entonces, de nuestra parte yo considero que debemos de darle la oportunidad a todas las personas. Hay unos que le van a dar más ganas, otros que se van a como que a no entenderle mucho, pero el que tiene las ganas de superarse y le gusta, le va a entender perfectamente. Creo que hay que darle la oportunidad a los que vienen más atrás de nosotros. Coincido contigo, yo pienso que lo que más hay que democratizar en este país no es la política, sino es la educación. O sea, la educación debemos democratizarla, el conocimiento que se permee, que sea público. De hecho, este espacio justamente se da con esa finalidad. El espíritu de este espacio era precisamente que podamos traer aquí personas como tú que puedan venir y dar conocimientos que le puede ser de utilidad a alguien y de tal manera que pueda ser transparentado y que pueda llegar al alcance de todo aquel que esté interesado en querer conocer. Me quedo ahora en la parte de la materia laboral y lo noble que es la materia laboral, la cual tú, pues es tu vida cotidiana, todos los días estás buscando. ¿Cuál crees tú que es el problema más grande en este país que genera que hayan tantas controversias en materia laboral? Ok, pueden ver varias. Por ejemplo, yo creo que una empresa que tiene mucha rotación de personal. Ok, la rotación. Considero que el problema es interno y eso deriva de muchas demandas laborales. Otro punto, el poco material humano que existe en los tribunales que hace que esta cuestión tarde. Okay. ¿Cuál fue la pregunta? La carga laboral, hablando de por qué en este país hay tantos juicios en materia laboral, ¿cuál es el mal de origen que hay que quitar para que no hayan tantos juicios laborales? Yo creo que el mal de origen es que tenemos que inculcarle a las empresas y también a los trabajadores que cuando hay un problema laboral existe siempre y ha existido desde que yo me acuerde la conciliación.
Ahorita que entra el nuevo sistema, ¿qué pasa? Se hace más estricto y yo estoy a favor de ello, porque se hace que el primer punto, el primer contacto, esté el patrón y trabajador, cosa que no pasaba anteriormente. Entonces, yo estoy a favor de ello. ¿Por qué? Porque al final no podemos vivir en un país donde todas las empresas tengan que estar pagando, porque generaría un desbalance, incluso un descontrol. Un desequilibrio. Claro. Entonces, no todos tienen que ser condena que el patrón pague, sino que debe haber una balanza y no es mala la conciliación. Desafortunadamente, mi punto de vista es que es buena, pero que todavía tanto las autoridades y como abogados no podemos entender ese punto, que lo mejor sería una conciliación cuando se lo permita. Ok, tú dices algo, Micael, cuando se lo permita. ¿Qué comentario te merece el que abogados dicen, es que conciliar no es de abogados? Yo nunca voy a conciliar, porque entonces, ¿para qué? Cuando a juicio de tu servidor el 17 de la Constitución te dice que existen los mecanismos alternativos de solución de controversias, los heterogéneos, los autocompositivos, y en donde existe desde la mediación, la conciliación, el arbitraje, y existe una serie de herramientas para que las partes puedan encontrar cuál es la que mejor se adecua para la resolución de un conflicto. ¿Qué piensas sobre esta postura? Ok, es muy sonado, incluso hay muchos memes respecto a ello, donde si no litigas, no eres abogado, que solo te dedicas a conciliar. Para mí eso creo que ha quedado en el pasado, no es algo que a mí me gusta, porque considero que se pueden llegar a buenos arreglos. Mientras las partes estén de acuerdo y hagan un arreglo conciliatorio, que ambas partes salgan o beneficiadas o perjudicadas, porque ese es el punto, que ambos accedan, creo que es una buena opción y debe de seguir permaneciendo. Desafortunadamente, voy a repetir, hay abogados, o que me incluyo, que a veces no tenemos esa costumbre, como que no queremos, pero claro que es bueno y también hay autoridades que le falta más capacitación, seamos sinceros. Ok, te refieres al que le toca ser el conciliador, el que tiene que acercar a las partes y que tiene que propiciar que hayan los elementos para que se genere una buena conciliación y no solamente sea, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué ofreces? No se pueden poner de acuerdo, ahí nos vemos, sino que la actitud del conciliador tiene que ser más proactiva y tiene que ayudar a las partes a que puedan aprender y reconocer cuáles son los beneficios de una u otra conciliación y ayudarlas a las partes a que puedan salir con un arreglo conciliatorio que en todo caso privilegie y que salvaguarde los derechos de ambas partes, ¿no? Es correcto, así es, porque nos ha tocado a veces en conciliación que incluso ya estamos listos para un convenio, pero de repente, no sé si les ha tocado la famosa prima de antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? El conciliador dice, es que la prima de antigüedad no lo podemos meter porque es una prestación que va derivado de el despido y no se ha demostrado que ha sido despido. Ok, considero que es correcto, pero no puede ser cuadrado, porque si empieza a decir esto sí, esto no, esto sí, de ahí empiezas a echar a perder la conciliación. No, y además ya existe criterios en nuestros tribunales donde te da la pauta y te permite para que la prima de antigüedad pueda ser considerada en un momento para la negociación, en un posible arreglo, donde ya no se dio la terminación de manera voluntaria o mediante convenio, sino que ya estás en un proceso ya sea prejudicial o sea judicial. Ahora, a favor o en contra de la reforma a la que tú has hecho mucha alusión en lo que va inicio de esta conversación. 2019, un parteaguas en este país, se judicializa la Administración de Justicia en materia laboral, desaparecen las juntas para efectos, porque no han desaparecido, para inicios, sino que ahora se ventilan ante los juzgados y ante los tribunales laborales. A favor, en contra, beneficios, perjuicios, en tu experiencia de lo que van estos años, ¿qué puedes compartirnos? Bueno, que el sistema se haya pasado de un órgano jurisdiccional administrativo a un órgano judicial, a favor, porque hay menos vicio y seamos realistas, hay mucho menos corrupción en el Poder Judicial, por lo menos aquí en el estado de Campeche, hay mucho menos corrupción. Otra pregunta que me habías dicho, ¿cuál era? Sí, las ventajas y las desventajas que esto ha traído desde tu vida cotidiana, de lo que ves. Ventajas. Había cosas que no se hacían en las juntas de conciliación respecto a los derechos humanos. Por ejemplo, una mujer embarazada que es despedida, ahorita están las providencias cautelares, exactamente, donde ya el patrón ya es un poco más como que tengo que cumplir porque me pueden multar. Entonces, eso no se veía claro, que estoy a favor de esta reforma, de este nuevo sistema más proactivo. Estás frente al juez, el juez se da cuenta si le estás mintiendo o no. Creo que trae muchos beneficios. Hay algo muy importante que sí me gustaría compartir.
Cuando empezó la reforma aquí en el estado, que fue, me parece, en diciembre o noviembre del 2020, si no Sí, mal recuerdo. fuimos de las primeras entidades federativas Así que es. arrancaron. Al poco tiempo salió las secretarías, tanto federales y estatales, y esto quiero dejarlo bien claro, de que ahora los juicios duran, cuando mucho, 9 meses. Entonces, es algo que yo quiero dejar claro que esto no es realmente cierto. Sabemos que desafortunadamente los juicios siguen tardando otra vez, porque ¿Qué pasó? ¿qué ha pasado? Bueno, considero yo que no hay personal. Carga laboral, Exactamente. falta de personal, de que los juzgados sean arropados con mayor recurso humano. Sí, parte de ello sí, efectivamente. El único tribunal donde yo me he postulado, donde van al día, creo que es el Tribunal Laboral aquí en Campeche, el federal. Es el único. Todos los demás, por ejemplo, tú te vas a Ciudad del Carmen en el federal, ya están como en la agenda para la preliminar, como en julio 2026. Te vas a Villahermosa, Tabasco, están como en noviembre del 2026. O sea, ya estamos cayendo otra vez en el tortuguismo que desafortunadamente tenían las juntas de conciliación. Entonces, ¿el problema era el sistema de juntas o era que desafortunadamente no se cuenta con los recursos para esta área? Para mí creo que el problema deriva que no hay los recursos suficientes. Ahora, fíjate que a mí me llama mucho la atención porque mucho de lo que se impulsó con la reforma laboral era que traía atrás una intención muy clara de impulsarlo a través de nuestro país vecino Estados Unidos a través del TEMEC. Hace poquito acaba de salir una noticia, no sé si te llegó a tus oídos, donde ya prácticamente el capítulo del apartado del TEMEC donde impulsaba, apoyaba esto, y se llama a un lado y ya se los dejo porque ellos inyectaron un recurso suficiente en este país para Claro. que la creación de tribunal, la capacitación, instrucción y demás, hoy desaparece, y me parece que esas decisiones que no son de naturaleza de interpretación jurídica, es más un tema de logística, de operatividad. En la logística y la operatividad, si se descuida, en algún momento, ¿consideras tú que los juzgados y los tribunales podrían experimentar la suerte que le siguió a las juntas de conciliación y arbitraje? De la manera que las juntas tuvieron en su momento que decayeron completamente, ¿lo que te refieres? Sí, claro, Yo creo que sí vamos por ahí. Y si nos quitan esa... La reforma se dio porque hubo presión por parte de claro, Estados Unidos. totalmente. Si nos las quitan, yo considero que esto se va a ir como que más... Alentando, exactamente. Ya no va a haber más apaciguando. recursos para esta área y considero que podemos volver a quedar otra vez en las juntas. Ojalá que no. Digo, Esperemos que no. ojalá que no, porque nadie quiere. Exactamente. Ya seamos operadores, ya seamos personal del propio juzgado, los tribunales, ya sean las personas que van a acudir y a requerir justicia, porque a nadie le conviene, ni al patrón ni al trabajador le conviene que los juicios sean tan tardados, porque ya hay restricciones y límites al pago de los salarios, que además ni siquiera tienen que ver con 2019, sino que van desde 2012, donde ya están topados los salarios un año. Coincido contigo en el sentido de que mientras no se dote a los tribunales, a los juzgados con el personal suficiente, porque la carga laboral es demasiada, efectivamente lo que va a acudir. Y por otro lado, me parece que también coincido contigo, porque una cosa va con la otra, es que aunque hoy yo celebro, y sí lo tengo que celebrar, de que tenemos buenos conciliadores, particularmente hablo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, Sencolab, a quienes les mandamos un saludo a los conciliadores. La realidad es que nunca está de más la capacitación, nunca está de más la actualización. Entonces, si bien es cierto, hoy tienen herramientas, creo que se les puede dotar de mucho mayores herramientas. Hoy existen tantas y tantos modelos de conciliación y tantos modelos de negociación, tantos modelos en los que podemos ayudar a las partes para que... Entonces, si ahí gran parte de los juicios logran quedarse en la conciliación, yo creo que esto va a ayudar y ayudaría a los juzgados y a los tribunales, y entonces ahí ser un buen filtro en la etapa prejudicial y no llegar hasta las instancias ya judiciales, donde ya el tema ya está un poco más trompicado, ya estamos con cargas probatorias, ya las expectativas en cuanto a montos ya no son iguales en una conciliación, asuntos que puedas terminar con 20, 30 ya se convierten en asuntos de 150, 200 mil pesos. Entonces me parece que es en esta etapa prejudicial donde hay que abonarle y luego inyectarle recurso en esta cuestión para que entonces pueda ser un poco más fluido la administración de justicia en materia laboral en nuestro país. ¿Coincides? Claro que sí coincido. Campeche, como lo has mencionado, fue uno de los primeros estados donde tocó entrar la nueva reforma laboral. Obviamente tuvimos experimentos, tuvimos caídas, aprendizajes, y todo esto, gracias a Dios, se ha ido perfeccionando. Lo vemos en el centro de conciliación, lo vemos en los juzgados, y estoy concuerdamente contigo.
Pero también, no solamente se lo vamos a dejar todo al centro de conciliación. Creo que las partes, los abogados, debemos de concientizar tanto a nuestro cliente como el abogado que asesora una empresa, como el abogado que asesora a un trabajador. Muchas veces en el camino me he topado con trabajadores que quieren cambiar de abogado. No le negamos la asesoría, lo atendemos, pero ¿qué pasa? Vienen y nos vienen a decir que tal abogado les dio una propuesta de 2 millones de pesos. Entonces, sacamos cuenta. Les genera una expectativa que no hay forma. ¿No? ¿Cómo llegas a ello? Exactamente, ni con la sentencia. Entonces, como ese cliente ya tiene esa idea, ya nosotros pues no le brindamos el servicio porque no vamos a prometer algo que es imposible. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo me sorprendo. Hace cuando yo llego a una conciliación y digo, no, pues yo quiero 3 pesos. Y digo, pues está bien. Nada más que yo, digo, tu servidor preponderantemente atiende empresa. Entonces digo, sí, nada más esos 3 pesos, ayúdame a poder plasmarlo. Porque cuando yo vaya con la empresa, lo más básico que me va a preguntar, ¿cómo llegas a estos 3 pesos? Entonces ayúdame. Y entonces te empiezan, no, pues con la constitucional y esto, ok, ya te llegó 1 peso, te faltan 2 pesos. ¿Cómo llego a esos 2 pesos? Porque yo no le puedo decir a la empresa, oye, ¿sabes qué? Él quiere 3 y entonces dale 3 porque él quiere 3. Claro. Ayúdame a construir tu propuesta para que yo la pueda plasmar a la empresa. Y veo que, no, ¿saben qué? No queremos conciliación. Entonces es negarte ante una realidad de que no tienes forma de cómo sostener cantidades tan exorbitantes, más allá de que si hay haberes que te corresponden y que yo considero que se te deben de pagar conforme a la ley y que de acuerdo con el 33 de la Ley Federal de Trabajo no puede haber un convenio que sea nulo en cuanto a renuncias o que es nulo en cuanto a renuncias de derechos. Pero yo sí creo que de repente en las asesorías les generan expectativas, no sé con qué intención, si con captar al cliente que no se vaya, que le resulte una condena muy atractiva, no sé cuál es la intención, pero sí me doy cuenta que a veces llegan con cantidades, números alegres y luego es muy complicado entonces la conciliación, ¿no? Sí. A nosotros nos ha tocado, nosotros somos mayormente actores y lo primero que le decimos al trabajador, mira, cuando una persona es despedida le corresponde tanto, los 90 días, prestaciones irrenunciables, vacaciones, aguinaldo. Sin embargo, siempre se les invita a tratar de conciliar esa indemnización porque aún no sabemos si te despidieron o no te despidieron. Y aquí el punto es de que ambas partes o se beneficien o se perjudiquen, pero al fin y al cabo que ambos lleguen a un arreglo. Entonces le damos el 100% y le decimos cuánto más o menos puede poder negociar. Hay trabajadores que sí toman esa cuestión de decir, bueno, quiero negociar, pero hay trabajadores creo que muy mínimos que a veces no quieren negociar. ¿Por qué? Porque a lo mejor a un compañero en su momento demandó... Escucharon que se les pagó tanto, yo también quiero que se me acceda a eso. Exactamente. Se le explica que no es lo mismo. Me ha pasado con asuntos de, por ejemplo, 3 trabajadores, misma empresa, pero resulta que a 2 trabajadores la empresa se le fue en rebeldía. Le pagaron una cantidad muy considerable. Pero no va a ser tu caso. Exactamente, al tercero no le pasó lo mismo y quería, oye, es que no, porque... Es que sí contestaron, es que sí presentaron pruebas y no te pueden dar lo que a ti te dieron. Entonces hay que sacar al trabajador esa idea de que todo el juicio es diferente y no hacerle cantidades o propuestas o ideas que no vas a poder cumplir. Porque al final de cuentas, a mí no me gustaría quedar mal al cliente y decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a demandar, vamos a cobrar 1 millón de pesos, cuando si sumando por lo menos la indemnización y digamos que sume los salarios que ellos no me va a llegar ni a la mitad, ¿para qué? O sea, mejor hablarle con la verdad y yo creo que cuando ellos cobren te van a recomendar. Bueno, al menos a mí eso me ha funcionado bastante. Sí. No, y además eres por lo que digo, porque además lo que se ve es que tienes muy claro tu nicho y yo sí me doy cuenta que eres un abogado muy definido en donde sin cerrarte preponderantemente atiendes a trabajadores y que tienes muy claro tu línea. Sobre esto yo te quiero preguntar, enriqueciendo la experiencia, ¿cómo es tratar con el trabajador? O sea, en tu experiencia, ¿qué es lo más complicado y qué es lo más bonito de atender trabajadores? Bueno, lo más complicado de atender a trabajadores en lo largo de estos 10 años es cuando el trabajador se siente con una herida. La parte emocional. Exactamente. Eso es lo más complicado que hay que hacerle entender que si bien existe una herida, a veces hay que sacarla para un lado.
Entonces, eso es lo más complicado que nos ha Te tocado. entiendo No totalmente. sé si Cuando les ha pasado. claro, cuando tú logras, yo siempre he dicho, cuando hacemos una contención, porque también esto, ojo ahí, en materia de conciliación, una de las labores principales es hacer contención emocional. Cuando tú haces contención emocional, y de hecho se hacen ejercicios en talleres y cursos de conciliación que le llaman capas de cebolla, donde tú tienes que ir quitando estas capas, donde es que toda mi vida me entregué a él y es que gracias a mí la empresa, y entonces cuando empiezan con toda esta cuestión emocional que es válida, pero que en este punto y en este momento no ayuda, porque el que tú hayas puesto la camiseta no va a hacer que la indemnización cambie de 90 Claro. días a 95 días, va a seguir siendo 90 días. Entonces, si logramos ayudar al trabajador a que quite este sesgo emocional, que no lo estamos diciendo que no le haya generado algún tipo de comodidad, sí, pero que para efectos de conciliación, pues sí es necesario que se haga a un lado para que se pueda hacer, ¿no? Es complejo entonces la parte. Claro. Creo que a todas las personas nos gustan ser escuchados. La cuestión también es, ¿nos gusta escuchar? Esa es otra pregunta. Cuando, en lo personal, yo atiendo a un trabajador, lo dejo escuchar, que se desahogue, porque él viene a un abogado porque quiere ser escuchado. O sea, no le puedo cortar tampoco su voz de, no, esto no me lo expliques, dime todo, saca todo, porque es la manera que él va a creer, él va a confiar en mí, generándole esa confianza, no cortándole. Cierto, cuando empieza a tocar los temas delicados ya que él tiene, como te puedo decir, emocionalmente, hay que dejarlo que desahogue y lo voy a explicarle y decirle, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer todo lo posible, vamos a dejarlo esto en nuestras manos, vamos primero, como primer punto, al centro de conciliación, que es obligatorio, pero no te enfrasques o no te quedes con que porque tuviste 10, 15 años, esto es así. Hay que aceptar que muchas veces ya se acabó nuestro tiempo ahí, vienen a otros lados, pero ese sentido sí es un poquito complicado, pero hay que escucharlos. ¿Y la parte satisfactoria? Cuando pagan los honorarios. Oye, ¿y se te ha ido alguno sin pagar? Desafortunadamente sí se nos ha ido en toda mi carrera. Bueno, de los 10 años que ya, gracias a Dios, vamos a cumplir, como unos 3 o 4 trabajadores más o menos. Okay. El último fue, creo que en abril estaba yo en Argentina. Y era un laudo que se iba a pagar de una cantidad considerable. Importante. Sí, y de repente se programa la fecha del pago para, ¿qué te puedo decir? Para el día 23 de octubre. Y el 22 de octubre ya no me contesta el trabajador. Llamo por teléfono a mis compañeros, oye, ¿qué pasó? No me contesta. Ya llega el 23, porque ya estaba programado dónde tenía que ir, dónde. No, ¿cuál trabajador? Ya se le pagó el cheque. ¿Cómo que ya se le pagó el cheque? Y sí, sí dolió, claro, sí dolió. No, Claro, tenemos otras instancias legales para poder. Para hacerlo valer, pero no va por ahí, ¿no? No creo que no va por ahí. Creo que no se vale, no es justo, porque uno ya trabajó para que pase este tipo de cosas. Sí, pero bueno, tampoco se puede generalizar, son esas excepciones Sí, muy pocas. Pues que sí, quieras que no, bajonetes, hoy no puede ser posible que después que se le haya dado la confianza, se le apoyara. Si hubo algún tema en el que tal vez no se le atendió de la manera adecuada, yo creo que se puede haber platicado, pero no castigar con el no pago de los honorarios, porque al final del día esto no lo hace uno porque sea una beneficencia pública, porque busca tener recursos para poder subsistir, ¿no? Así es. Híjoles, pero bueno, como dicen en la viña del Señor, Así es. hay de todo. Ahora, tú mencionabas hace rato el tema de, por ejemplo, una mujer embarazada, las medidas cautelares o las providencias cautelares. Hablábamos de personas que están en un grado de vulnerabilidad, que la Junta de Conciliación a veces no tenía ese cuidado, y hoy lo primero que debe hacer el juzgador de una perspectiva es calificar si existe una categoría sospechosa. Si estamos ante un menor, si estamos ante un adulto mayor, si estamos ante una mujer, si esta mujer está embarazada, si estamos hablando de una persona que viene o podría llegar de un pueblo indígena, si estamos hablando... Bueno, hay muchas razones por las que el juzgador no solamente se limita a estudiar la Ley Federal del Trabajo, sino que además tiene que allegarse de otros ordenamientos jurídicos dependiendo a la persona con la que vaya a juzgar. Esto sin duda yo creo que también ha sido algo muy bueno en la reforma laboral, y sobre todo que los jueces tienen esa perspectiva. En tu experiencia, viendo trabajadores, ¿sí crees que los protocolos están muy claros de actuación cuando se advierte que se está ante un despido que puede tener la connotación discriminatoria? Te digo por qué te lo pregunto. Porque
ya casi yo todas las demandas que llegan, en todas le meten discriminación. Entonces yo creo que se abusa de la figura y entonces ya, ya se empieza a perder cierta credibilidad. Si no creo que en todas las cosas hay discriminatorios, más allá que sí creo que hay despidos discriminatorios, no puede ser que todos los despidos sean discriminatorios. Entonces, en tu experiencia, ¿qué piensas sobre esto? ¿Se está abusando de la figura? ¿El juzgador tiene que tener mayor cuidado? ¿Qué piensas? Creo que hay abogados que sí están abusando de la figura. Hay, por ahí he escuchado abogados o entre rumores que tal abogado en todos sus juicios la mujer fue discriminada. O sea, no puede ser posible. Ahora, si bien es cierto, la ley señala de que hay medidas cautelares, también es cierto que el juzgador debe de atender y estudiar si efectivamente hay indicios. Porque no se trata nada más de providencia cautelar, ok, pero dame indicios porque ¿por qué necesitas esa providencia cautelar? El claro ejemplo que siempre se va a dar va a ser pues la mujer embarazada, eso sí, no hay ningún problema. Pero en otras cuestiones, entonces, dame indicios que hay esa discriminación que tú dices. Y no solamente lo digas por decir, sin que tengas ninguna prueba al respecto, ¿no? Ahorita hay pruebas tecnológicas, varias cosas para dar esos indicios al juez. Y sí me ha tocado ver que no dan indicios y la medida cautelar se la conceden, oye, pero si no tiene un indicio, pero bueno. Sí, yo coincido contigo, aunque el espectro debe ser muy amplio y está ahí para que todo aquel que venga en busca de justicia y que diga que fue discriminado, acosado, hostigado o lo que resulte, yo creo que sí la autoridad debe conocerlo. Sin embargo, yo sí creo que el derecho laboral es un derecho de verdad sabida y a buena fe guardada. Y bajo esas premisas de analizar el contexto y todo, la autoridad tiene que hacerlo. Yo creo que a nosotros los abogados son los que tenemos que hacer un uso correcto de lo que la ley nos permite y entonces no invocar por invocar, porque luego se convierte en eso como pues en situaciones que lo único que generamos es que haya algún tipo de ventaja o algún tipo de aprovechamiento procesal, como cuando solamente lo que tú haces es simplemente invocar al IMSS para que todos tus asuntos se vayan en el Tribunal Federal y no se ventilen en el juzgado. Digo, al final del día cualquiera puede decir, no, es que pues es un vacío y que la ley me lo permite, ¿por qué no lo voy a hacer? Sí, pero la realidad es que por eso a veces los juzgados se saturan, por eso a veces hacemos un uso desmedido de figuras que debe ser y debemos de conducirnos con esta honestidad o con este honor de cuando es y cuando no, pues no ponerlo, porque por eso la ley en el 48 bis te habla sobre hechos notoriamente improcedentes. Cuando te dices que trabajaba desde que Dios amanecer hasta que Dios anochecer, pues ya los criterios, los otros tribunales ya determinaron criterios sobre lo verosímil que puede ser una jornada laboral. Y si bien es cierto, es por todos sabidos que este país es un país donde más se elabora y donde menos se respetan las jornadas de 8 horas diarias, tampoco vas a decir que entrabas a las 6 de la mañana y que salías a la 1 de la mañana. Y aunque raras excepciones sí puede llegar a acontecer, porque yo sí creo que hay casos en los que sí ocurre, no es una excepción y no es una generalidad, ¿no? Entonces, sí hay un abuso a veces de las figuras que la ley te prevé, ¿no? Sí, claro. Y a lo que estás comentando tienes toda la razón. Esto que tú me comentas de la jornada laboral, de que entro a las 6 de la mañana y salgo a las 10 de la noche sin tiempo de comida, desafortunadamente lo vivíamos en la Junta, que era una persona sin discriminar, a lo mejor un cajero de un súper, 800 pesos de salario diario. Son cosas que se veían en la Junta. Afortunadamente creo que muchos abogados en este sistema nos hemos dado cuenta que esto no es correcto y que incluso la ley lo sanciona. Sí, claro. Porque no es creíble que un cajero de un supermercado gane 900, 800 pesos al día. Entonces, por lo menos a nosotros, en la práctica, pues hemos tratado de ser lo más cercano a la realidad, lo que realmente fue. Si trabajó 8, 9 o 10 horas, o sea, lo que realmente fue. Y más o menos, bueno, en nuestro caso, en nuestro juicio, regularmente lo que entra en controversia viene siendo lo que es horario de labores y si existió o no existió el despido. Casi todo lo demás, por lo menos en nuestro despacho, como que tratamos de que salga de la litis, que solamente... Coincido totalmente contigo. Hoy, de hecho, creo que ya en los juzgados también se han encargado de eso. Hoy, por lo general, cuando ya estamos en la depuración y cuando ya qué es lo que queda nada más, preponderantemente es la jornada y el si se dio o no se dio el despido.
Y te voy a decir que esto es un modelo que en Estados Unidos prácticamente a lo que se limita la controversia es si hubo o no hubo despido. Y quiero decirte que prácticamente lo que hacen en el sistema norteamericano es si el despido se dio desde un contexto, desde una tesitura de discriminación. Y eso ya lo hicieron que se cerrara más y esto ayudó bastante, ¿no? Fíjate que una persona juzgadora que vio las intenciones de muchos abogados o trabajadores que querían reclamar siempre lo que es, imagino que lo has visto, por todo el tiempo las vacaciones, por todo el tiempo el aguinaldo, perdón, por todo el tiempo las vacaciones, por todo el tiempo el aguinaldo. Entonces se me hace muy curioso que en supervisiones, no sé si fue la propia persona juzgadora o su secretario, que pone, a ver, si dices que por todo el tiempo, dímelo bajo protesta de decir verdad. Entonces, dímelo, y si yo te descubro que no, va a multa, exactamente, claro. Va también a la investigación. Sí, claro. Eso está bien, para mí eso está genial, sí. Porque hay una previsión, dímelo bajo protesta que no te lo pagaron. Sí. Porque ni tanto que quema el santo, ni mucho que no alumbre. Lo que es y pensar también y tener claridad que existe un principio que antes, aunque la autoridad lo podría invocar, no estaba tan preciso en la ley, que es el principio de realidad. Entonces, el juez hoy tiene facultades amplias y bastante para llegar a la verdad de los hechos por todas las formas y todas las maneras habidas y por haber. Entonces, el que tú llegues a un juicio y donde tú digas, y yo aquí, yo allá, y bueno, pues eso, pues yo creo que tiene que haber una parte muy fuerte y me da gusto esto lo que tú escuches, y sí, cierto, también yo ya lo he visto, es menciónamelo, porque si yo veo que me estás mintiendo, entonces hay un fraude procesal y entonces vamos a tener que ventilar en otros temas, ¿no? Me parece que coincido contigo. Yo creo que hoy tenemos muchas buenas áreas de oportunidad. Creo que se está capitalizando bien. Me parece que la operación de la justicia cotidiana en nuestro país obedece más actualmente a justamente lo que tú mencionas. Hay que fortalecer la etapa prejudicial y hay que robustecer de personal altamente calificado y suficiente en los tribunales y en los juzgados. Y esto va a hacer que fluya mucho más rápido las controversias en materia laboral, ¿no? Pues nosotros esperemos que sí, porque ya en los últimos meses sí hemos visto como que un freno por carga de trabajo. Muy bien. Pero, pues mi estimado Jairo, un placer poder platicar contigo. Digo, aquí podemos tú y yo platicar 20,000 anécdotas. El tema es, pues nosotros identificamos que hay un target de tiempo en el que nos observan y los demás, y aquí nos podemos quedar con las personas que que tienen a bien poder vernos. ¿Algún mensaje con el que tú pudieras terminar como recomendaciones que le darías a un trabajador que hoy está pasando por un proceso de que olfatea que va a ser despedido, ¿Cuáles son esas principales recomendaciones que tú les darías a las personas que hoy nos ven? Bueno, a los trabajadores que hoy en día consideran o piensan que van a ser despedidos, primero pregúntense por qué consideran que van a ser despedidos o solamente es un rumor que escuchó por ahí, porque muchas veces se trata de rumor. Si en dado caso llegara a pasar, importante, no firmes ningún documento y platica con un abogado de la materia que te pueda orientar. Igual, no es lo mismo una renuncia a un despido, porque nos han llamado trabajadores que dicen que van a renunciar, tienen todo el derecho a cambiar de trabajo, pero se confunden. Piensan que al renunciar el patrón les tiene que pagar como una indemnización. Sí, esto no es correcto. La liquidación y no el finiquito. Exactamente, ¿no? Cuando solamente es un finiquito. Recomendación a los trabajadores, si creen que van a ser despedidos, primero esperar a ver qué pasa y no firmar ningún documento. Y el día que pase, asesorarse con un abogado en materia laboral. Muy bien. Si te queremos seguir y ¿a dónde mandamos a nuestra muy pequeña comunidad para que quieran conocer un poquito más sobre el abogado Jairo y que alguna red en donde te podamos buscar y cómo te buscamos y en qué redes? Bueno, estamos en Facebook, nos pueden buscar como Juicios Jurídicos, JJ Campeche Abogados. Ok. Juicios Jurídicos, JJ Carmen Abogados, ahí nos pueden encontrar. Ok, muy bien, pues ya lo saben, un muy buen abogado en materia laboral con una expertise muy grande en asesoramiento a trabajadores. Al final del día, ahí está. Si ustedes requieren una atención, algún asesoramiento cuando consideren que han sido despedidos y demás, bueno, ahí está el abogado Jairo y lo pueden seguir en sus redes. Por lo que a nosotros respecta, ya lo saben, nosotros estamos en las diferentes plataformas digitales de las redes sociales, en todas nos buscan como Gabriela Barca y pues ya saben, ayúdenos con un comentario, con un like, con alguna compartida, porque eso nos permite seguir creciendo como comunidad y poder llegar a mucho más personas. Nos vemos la próxima semana para un episodio más.